cesar de no escribirse. ¿Sí? ¿Pero esto qué significa? El cesar de no escribirse refiere a que el sentido del equilibrio se activa en el momento en que cesa. Es decir, cuando estoy perdiendo algo, deja de no aparecer. Es decir, ahí se activa el sentido del equilibrio. Y esto nos marca un mensaje enorme a nosotros en nuestra disposición psíquica. Si nosotros anudamos que el sentido del equilibrio tiene asociación directa con la organización del yo, es decir, la organización del yo es gracias a lo cual estamos de pie y podemos permanecer de pie, efectivamente es que entonces nos dice que en nuestra vida la organización del yo se activa en particular en el momento en que estamos perdiendo la dirección de nuestra vida y se activa en forma de crisis. Ahora imagínense, pudiésemos utilizar ese poder no en la crisis, sino que nosotros intencionar el lugar en el que ejercer, el que cesar de no escribir. Es decir, que yo le pongo un límite a lo que no estoy haciendo en mi vida para hacer lo que me he propuesto que vaya en pos de la meta que me he ubicado en la encarnación. Eso es algo fundamental. Ahora, quiero, una vez que avance este clip, el mostrarles que efectivamente esto no se ve, por ejemplo, en el caso del niño que está siendo tomado por su madre. Cesar de no escribir se ve evidenciado en que la madre actúa la herencia como el impulso más básico que tiene, que efectivamente nosotros vemos a nuestro hijo que se cae, le duele y lo queremos ayudar, pero en gran medida eso es el impulso que actúa en nosotros y el impulso que actúa en mí, no yo. Entonces ahí el cesar de no escribir es ponerle un límite al dejar de yo aparecer y que aparezca el impulso en mí o la herencia en mí. ¿Se entiende esto? Entonces, eh, ahí vemos que una vía muy concreta en la que el camino interior sirve de manera que yo poniéndome ese límite, trabajo a sí mismo los sentidos corporales en el niño, porque permito que, por ejemplo, aquí la vía sería prestarle quizás un apoyo al niño para que él con su fuerza se levante, porque así trabaja su corporalidad y por tanto hace madurar sus sentidos y hace que se fortalezca, pero no levantarlo de entrada y quitarle toda la potencia que podría tener esa caída. Entonces, tenemos que estas cualidades que tienen cada uno de los sentidos, aparecen dos espejos. ¿Sí? Siento que esto, vamos a ir avanzando, este es nuestro mapa más simple. ¿Vale? Esto de aquí tenemos la simplicidad misma, solamente con tres elementos: sentido, cualidad, forma. Nada más. ¿Vale? Listo. Nuestro mapa más sencillo. Y esto lo vamos a ir, le vamos a ir adicionando elementos. Cada uno de estos sentidos es gracias a lo cual yo tomo conciencia del mundo y de una particularidad del mundo, en particular elementos físicos del mundo. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar, no en la próxima reunión, porque la próxima reunión de luz va a ser una reunión abierta de la ley pedagógica. ¿Sí? ¿Por qué va a ser de la ley pedagógica? Porque todo esto que aquí lo vemos, que son sentidos que los niños viven en el primer septenio y se desarrollan en el primer septenio, nosotros los adultos también los tenemos que desarrollar, en tanto que muchas de las veces no los desarrollamos bien, no maduraron bien, ¿sí? Quizás en las generaciones más antiguas más, ¿sí? Pero en la mía ya medio estaba cagado, tenía el computador todo el rato enfrente, ya medio no desarrollaba muchos sentidos, que digamos, ¿sí? Más que la vista o la frustración infinita, no sé, si ese fuera un sentido. Eh, entonces, se trabajan estos sentidos, pero también estos ejercen y repercuten a nivel de lo psíquico. Entonces, yo trabajando una organización superior, es decir, comprendiendo la implicancia que requieren de mí para su desarrollo eh, y para que mi vida sea armónica, como lo decía Goethe en el principio con el verso, requiero
de tener plena conciencia de lo que implica cada uno de estos, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que yo realizo como adulto influye indefectiblemente en el desarrollo de los sentidos básicos y corporales en un niño, ¿sí? Porque además cada uno de estos hace referencia a una corporalidad, ¿sí? Como lo hemos visto. Entonces, solamente para que hagamos un check. ¿A qué corporalidad refiere cada uno? Usted me dice. Parta con el que quiera. Yo, ¿Sí? tacto, cuerpo físico, Sí. el sentido vital, el cuerpo etéreo, ¿Mm? astral, el movimiento y el otro, la organización del yo. Sí. Tengo. ¿Vale? Y ahora, como no podría ser de otra forma, aquí ese realmente soy yo. Bueno, Andrés, ese yo que está al centro, claro, el yo pequeño, hay un yo que hemos recorrido anteriormente eh, que no es terrenal, ¿ya? Que es superior, pero hay un tercer yo que es el que contiene todas las corporalidades, puede decir, Ujú. y de ese yo estás hablando ahí que está en el centro. Es ese yo que le había anunciado a principio de año de que el que vamos a hablar, del que vamos a hablar en Navidad, como la trimembración del yo. Eh, ese yo, eh, tenemos que comprender que tenemos un yo terreno, un yo superior, pero hay un yo que es el yo superior, que es un yo espiritual, podríamos decir, pero hay un yo que es supraespiritual. Ese es el yo verdadero. ¿Qué significa supraespiritual? Es más allá de lo conocido del espíritu, ¿sí? Entonces, claro, ese yo no es. Ojalá con esto lo pudiéramos convocar, ¿sí? No obstante, sí hay elementos que nosotros podemos ejercitar en nuestra vida encarnada que son manifestaciones y virtudes donadas por ese yo verdadero, ¿sí? Que eso es lo que pretendo que veamos en esa conferencia no en la conferencia de Navidad, sino que en el momento de la Navidad de este año, ¿sí? ¿Cuáles son esas cualidades? Se van a dar cuenta que en todo caso nosotros las ejercitamos acá en la escuela, ¿sí? Pero distinto tomar conciencia de, esta es, ¿sí? No es que el Andrea es un hincha pelotas total y por eso nos dice siempre esto lo mismo, sino que, esta cualidad es, ¿sí? Tampoco descarto lo de hincha pelotas total, pero bueno. Entonces, claro, ese yo es una meta, ¿sí? Que es un ser humano que integra, que es puente, ¿sí? Que constituye universo. Si la naturaleza sana del ser humano actúa como un todo, si él se siente en el mundo como dentro de un todo grandioso, bello y digno, si lo armonioso de su estar le concede un encantarse puro y libre, resultaría que universo, si pudiese sentirse a sí mismo, habiendo llegado a su meta, se asombraría prorrumpiendo en júbilo ante el apogeo de su propio devenir y ser.